ya lo tenemos. Vamos a aprovechar estos minutitos. Ahí, si entraron a la plataforma, estuve corrigiendo los trabajos, me faltan unos 7, que estimo que hoy, entre hoy a la noche y mañana a la mañana, ya tengo para hacerle las devoluciones. Muchos desde que se entregaron, a ver, quiero aclarar algunas cuestiones para que no entren en desesperación y hacerles algunas devoluciones generales de lo que fueron sus trabajos y de lo que vamos a hacer hoy en función de esos trabajos que se entregaron. Y les vuelvo a reiterar que aquellos que me mandaron por WhatsApp, porque no habían podido entrar en la plataforma, que me lo envíen por mail al trabajo, así les puedo hacer la devolución por mail. Prefiero hacérselas por mail y no, por supuesto, y no en el grupo, porque a cada uno le corresponde una devolución más personal. Y además porque les puedo hacer detalles en el trabajo o marcar dónde cuando lo tengo descargado, sí, el trabajo en la compu. Creo que 2 o 3, no eran muchos, los que me habían mandado por WhatsApp. ¿Sí? Y después, bueno, yo quiero poner en la plataforma, si bien no se puede ahora subir, voy a ver cómo pongo, si en el comentario pongo que se entregó y la calificación. Bueno, yo les quería comentar, en términos generales, la apreciación es buena de todo lo que han hecho y de lo que han podido construir en esos textos. Hoy vamos a retomar algunas de las cuestiones como para que hagamos una revisión juntos de eso de lo que pudieron trabajar y de lo que pudieron ir aproximándose a los conceptos. Para no avanzar en falso, ¿sí? Para que si hay algunas dudas o si se quedaron con algunas inquietudes, que podamos ir resolviéndolas juntos y entre todos. Hoy está bueno porque están muchos, cosa que bastante que no sucedía. Somos unos 15, así que está bueno. Pero bueno, mi apreciación general es que en términos grupales los trabajos estuvieron bien, ¿sí? Hay muchos que se preocuparon con la nota, y mi respuesta frente a eso es que es solo un indicador. Es un indicador que nos sirve a nosotros para saber dónde tengo que prestar más atención, cómo tengo que prestar esa atención, y un indicador tanto para ustedes en su proceso de aprendizaje como para mí, para acompañarlos mejor o de la mejor manera que pueda, para que ustedes vayan aproximándose a los contenidos que necesitamos. Muchos de ustedes me preguntaron si frente a un 6 que estiman desaprobado, tienen que hacerlo de vuelta. La realidad es que mi idea del proceso de evaluación, el primer día que nos encontramos por el Zoom, tiene que ver con un proceso, y que la mayoría de los trabajos que nosotros vamos a hacer a lo largo de la cursada tienen que ver con trabajos que integran, y como integran, yo lo que vamos a hacer es que esas cosas que nos quedaron en el tintero, preguntas o repreguntas que vamos a ir como retomando, o que en algunos casos les marqué qué cosas habría que volver a mirar, las vamos a retomar en próximos trabajos, con lo cual lo vamos a ir integrando cada vez que hagamos un trabajo práctico o una tarea. Entonces, les propongo, esto es de alguna manera tirarles la pelota a ustedes en su trayecto formativo y darles autonomía en su proceso, que para mí es lo más importante para ustedes a lo largo de su carrera. Cuando se les sugiere que vuelvan sobre el material para revisar algunas ideas, que lo hagan, que tengan la libertad para poder preguntarme. No es obligatorio hacerlo de vuelta ahí, volver a hacer la respuesta, no es obligatorio.
porque para mí el proceso tiene que ver con un trabajo que se va a ir integrando a medida que vayamos transcurriendo y construyendo. Esto por un lado, pero sí está bueno que ustedes, si la sugerencia fue que vuelvan sobre el material y lo revisen, que lo puedan revisar y me pregunten si les quedaron dudas, si les quedaron inquietudes sobre aquello que se devolvió, porque ahí entonces podemos construir y yo puedo ir como acompañándolos un poquito mejor a cada uno en función de lo que cada uno pueda estar necesitando. Esto es lo que yo les propongo, ¿sí? Entonces, frente a la pregunta de muchos, que fue, si yo me saqué un 6, ¿lo tengo que volver a rehacer? La respuesta es, no es obligatorio. Sí, va a haber trabajos integradores, sí, vamos a volver siempre sobre los conceptos que estamos trabajando, porque esto es mi idea y la idea de un proceso en donde vamos construyendo y reconstruyendo nuestros propios aproximaciones a los conceptos. Ahora, por supuesto estoy a disposición si les quedaron dudas, si les quedaron inquietudes sobre aquello que se devolvió, y me lo preguntan todas las veces que sean necesarias. Por otro lado, insisto con que la nota es solo un indicador para que sepamos dónde estamos, ¿sí? Dónde estamos parados. Si, no es hoy representativa de me fui a final, desapruebo, no sigo porque estoy desaprobando. No tiene que ver con eso, sino con un indicador de, a ver, estoy en 6, ¿qué tengo que seguir haciendo para ir construyendo mejor? Tiene que ver con esto, no tiene que ver con un desaprobado en sí mismo. ¿Está bien? Esto es lo que yo pienso, quizás no es lo que estamos acostumbrados o lo que generalmente se les devuelve, ¿sí? Para mí es importante hablar de proceso y saber que vamos construyendo juntos, si no, la idea de proceso se cae, ¿sí? Pero también necesito del lado de ustedes la autonomía y la responsabilidad en el caso de que se les sugiera volver sobre el texto y aproximarse desde otro lugar y hacer preguntas, que puedan hacerlo y que lo hagan, porque es en beneficio de futuros trabajos donde vamos a integrar estos conceptos que se están trabajando. Si no, vamos a trastabillar en varias oportunidades. Esto con respecto a los trabajos. De todas maneras, en líneas generales, y ahora lo vamos a retomar, el trabajo apuntaba a dos cuestiones, ¿no? Que fueron las primeras que nosotros abordamos y que tienen que ver con la unidad 1. De qué es la didáctica y dónde nos vamos a posicionar para comprender a la didáctica, y qué problemáticas la atravesaron en su historia para complicarla de alguna manera en su validación. Este fue el kit de la cuestión del trabajo que estuvieron haciendo. Nosotros después seguimos avanzando y pudimos como caracterizar el objeto de estudio, qué era la enseñanza, qué características tiene, cómo se vinculaba con el fenómeno del aprendizaje, si iban juntos, si iban separados, si están relacionados, si hay relación causal, para después meternos en lo que consideramos la clase escolar desde el posicionamiento de un objeto concreto de la didáctica o la concreción del enseñar según la mirada, por ejemplo, de Marta Souto. Digamos, ese es el recorrido que hicimos, pero básicamente en el trabajo las problemáticas que giraban alrededor de lo que se preguntaba tenía que ver con su historia, con la identidad de la didáctica y su recorrido histórico. Muchos de ustedes pudieron identificar esas problemáticas, depende el texto que más los atrajo, que era o el de Becker Suárez o era el de Camilioni de las herencias, deudas y legados. Las respuestas oscilaban y se veía qué texto había como convocado más o había convocado menos, y claramente me sorprendió a mí en particular, convocó muchísimo más el texto de Camilioni, le dedicaron muchísimo más tiempo en la interpretación, es un texto intenso, arduo, que va y viene,
pero le dedicaron bastante tiempo y ahí quedaron como tratando de ver por qué la didáctica recibía el aporte de las otras ciencias. Y ahí vamos con las aclaraciones pertinentes. Y por eso me parecía como importante hacer hoy como un parate y revisar algunas cuestiones, ¿no? Para que no nos queden como inquietudes o dudas. Lo primero que vamos a decir es que la didáctica es una ciencia, que tuvo o que la atravesaron en su recorrido histórico distintas problemáticas que tenían que ver con su propia historia. Muchos pusieron que, como Becker Suárez proponía, que una de las problemáticas tenía que ver con que empezó por donde las otras terminaron, porque ya estaba definido de qué se iba a ocupar y cómo debía ocuparse, sin dar demasiadas descripciones o explicaciones de lo que estaba analizando, sí decía que había que hacer. Entonces fue netamente normativa, ¿sí? Nos decía qué había que hacer. Entonces el docente, de alguna manera, era un ejecutor de aquello que se decía que había que hacer. Bien, una de las problemáticas tenía que ver con eso. Otra de las problemáticas claramente, y que la atraviesan y que muchos de ustedes pusieron, tenía que ver con las otras ciencias y sus aportes, sobre todo y especialmente con la psicología, y ahí se cruzaban dos problemáticas. Una que tenía que ver con los marcos teóricos de la psicología, que la psicología como ciencia tiene sus propios marcos y que no podía aplicarse de la misma manera a la didáctica, punto uno, pero sí se hizo, y ahí estaba la gran problemática o la gran dificultad. Y por otro lado, la confusión que generaba en la delimitación del objeto de estudio, y ahí había otra problemática, la problemática en la poca delimitación del objeto de estudio o la poca claridad en la delimitación en términos de si es enseñanza-aprendizaje, si pueden estar juntos o si pueden estar separados. Y ahí podían, por ejemplo, seguir como detallando la problemática de la mano de Becker Suárez o incluso de la mano de Festermayer, que muy pocos lo tomaron, por lo menos los que leí, no tomaron lo que él explica de la relación causal, ¿no? Como que en algún momento se pensó que la enseñanza causaba el aprendizaje, o sea que toda vez que yo enseño el otro aprende, que era una premisa errónea y que estaba equivocada, que en realidad lo que sucede es que hay una dependencia ontológica, es decir, la enseñanza como concepto necesita para existir del concepto de aprendizaje, porque si no, no tendría sentido enseñar si hay un otro que no aprende. Pero esto no quería decir que toda vez que yo enseño el otro aprende. Esta era otra de las problemáticas. También hablaron muy bien de la problemática de la demarcación del campo disciplinar, y ahí entraban otra vez a cruzarse dos problemáticas. La enseñanza como práctica compleja, y como práctica compleja debe ser abordada por distintas disciplinas, ¿sí? Habíamos dicho que la enseñanza implicaba 2 o más personas, pero tenía que entenderse en contexto, tenía que entenderse las historias de aquellas personas que estaban implicadas, tenía que entenderse los contenidos que se transmiten y por qué se transmiten esos y no otros. O sea, que entraban una variedad de dimensiones en el enseñar que necesitan ser abordados por distintas ciencias. Esto no quiere decir que la didáctica no tenga un área disciplinar, que no tenga un campo de estudio, es decir, que las otras ciencias nos aporten teorías o marcos teóricos, no quiere decir que se utilicen lisa y llanamente de la misma manera en la sociología que en la didáctica. La didáctica los toma porque los necesita, pero los reconstruye en función del objeto de estudio propio, que es el enseñar. Y ahí estaba la problemática atravesada en términos de Camiglioni, como decía, el campo de la didáctica no es reconocido
por las otras ciencias, pero sí por los didactas, ¿sí? Como que le costaba ahí encontrar su propia identidad. Digamos, muchos de ustedes pudieron identificar las problemáticas que nosotros habíamos intentado analizar, y pudieron en algunos casos hasta cruzar esas problemáticas. A veces cuando explicaban las problemáticas, ahí venían algunas confusiones conceptuales, y ahí sí, en algunos casos les puse que sugería que vuelvan al material y puedan revisar. En otros casos lo que sucedió es que les jugó una mala pasada la redacción o la escritura, y esto también es importante e interesante de visualizar, ¿sí? Estamos aprendiendo porque son textos difíciles y ahora tenemos que construir un texto que tenga sentido, ¿no? Y tenga coherencia. No solo tengo que entender lo que estoy poniendo, sino que tengo que hacer que el otro lo entienda también. Vamos de a poquito, ¿sí? Esto depende de cuántas habilidades en la escritura tengamos. Hay quienes siempre tuvieron más habilidad y entonces la escritura les fluye mejor, y hay otros que les cuesta más. Y ahí les pongo, ojo, y vean y revisen, ¿sí? Como sugerencia yo les puedo proponer lo siguiente: para la escritura siempre es bueno, primero, ver lo que van a querer responder, intentar una posible respuesta, dejarla, volverla a agarrar un tiempito después, para ver si lo que escribieron es lo que ustedes querían escribir y transmitir. Revisar entonces ahí sí las cuestiones de conexión, los conectores, la escritura misma, una vez que están de acuerdo con aquello que querían transmitir. ¿Por qué? Porque la escritura sí puede generarles, digo, insisto, una mala pasada, porque por ahí quieren transmitir algo que terminan confundiendo, ¿sí? Pero esto se aprende y, digamos, se va practicando a medida que lo vamos haciendo. Yo creo que en líneas generales, entonces, les pude transmitir todo lo que vi en sus trabajos, que, insisto, me parece que vamos bien, digamos, se pudo trabajar aquello que tenía intenciones de trabajar. Y vamos hoy a continuar a partir de ahí. No sé si alguno pudo ver las devoluciones. Yo las devoluciones se los puse en los comentarios de retroalimentación, les copié ahí el trabajo de ustedes y les fui poniendo en cursiva, entre paréntesis, algunas cuestiones que por ahí en algunos casos eran sugerencias, en algunos casos eran aclaraciones, pero para que puedan visualizar dónde estaban. Y esto les quería recordar con respecto a la escritura. Si bien yo les pedí citas textuales para acompañar sus problemáticas, que en la mayoría de los casos eran atinadas, cuando ustedes dan una explicación o fundamentan el porqué de alguna problemática, traten de no apegarse a los textos. ¿Por qué digo esto? Muchos pusieron frases textuales fuera de lo que era la cita, digamos, ¿no? Como que, y ahí ¿qué pasa? Y primero hay una copia del texto, que no está bueno que uno avale, ¿sí? Porque son copias literales, pero además, porque no, a veces por ahí pierden el sentido de lo que ustedes querían realmente transmitir. Entonces, por ahí en algunos casos les puse como sugerencia que se despeguen del texto y que traten de hacer su propia interpretación. Les digo porque por ahí muchos pusieron una cita que hablaba sobre currículum, o la reformulación o la reconceptualización del currículum. Palabra que por ahí muchos de ustedes pueden asociar a un lenguaje más coloquial, pero en didáctica tiene un significado específico, que nosotros lo vamos a ver, pero no sé si era el significado que ustedes le estaban dando. ¿Por qué? Porque es una palabra muy específica y muy técnica dentro de lo que es la didáctica, ¿sí? Entonces, ahí como que me quedaba como la inquietud de ver hasta dónde habían entendido esa cita o esa parte del texto.
hasta acá las devoluciones que yo tenía para hacerles y quería compartirles, pero por ahí está bueno si alguien tiene ganas de compartirme alguna inquietud, alguna duda, tanto de lo que Profe, les dije. Sí. consulta, o sea, yo me recién entré a la plataforma y no me apareció nada de corregido. Va, capaz todavía no terminó usted. No, me faltan 7, así que por ahí estás Ah, bueno, entre los 7 nominados. sí, seguro. Bueno, gracias, profe. Viste que están ordenados por lista, por ahí me faltan los últimos. Pero no sé, de los que pudieron ver la devolución, ¿hay alguno que tiene alguna inquietud? Me preguntaron bastante por WhatsApp, pero por eso los quería hablar en forma personal, así cara a cara, aunque no los veo, porque muchos no tienen el videíto, pero bueno, por las dudas que ustedes me quieran hacer alguna consulta, algo, ¿se entendió cuál es la lógica de ponerles solamente el indicador para que ustedes sepan? Porque por ahí con un aprobado o un desaprobado no nos vemos ahí como, no vemos tan certeramente por dónde andamos, ¿no? Y por ahí nos confiamos en la comprensión y no está bueno. Bueno, cuando quieran ustedes me avisan y si tienen alguna duda o alguna inquietud me van diciendo, ¿sí? Ahora yo les voy a subir, mejor dicho, ya les subí en la plataforma la conferencia de Souto. ¿Se acuerdan que la última vez que nos vimos, ahora vamos a hacer una revisión y un recorrido rápido de lo que vimos? Nos posicionamos en la propuesta de esta autora, y en la conferencia termina de delinear cuál es el posicionamiento didáctico que vamos a compartir de Marta Souto, que tiene que ver con encuadrarnos en el paradigma de la complejidad, que fue lo que empezamos a ver la vez pasada. ¿Qué les voy a pedir que hagan con esa conferencia? Primero que la veamos, que podamos aproximarnos a lo que nos dice, y la consigna va a ser que puedan caracterizar o dar 5 características de lo que ella entiende por didáctica y su posicionamiento. Cuando vean el video, tienen que destacar 5 características que ella dice que son esenciales para describir su posicionamiento didáctico. Esto es lo que voy a proponer que hagan con esa conferencia de Souto y poder así entonces ir como construyendo el posicionamiento de esta autora y desde dónde nosotros estamos entendiendo a la didáctica. ¿Cómo pretendo que hagan? Porque ya el proceso de escritura hicieron uno. Me gustaría que lo hagan, que por ahí si se animan, vamos a ver cómo nos sale, pero que podamos hacer audios. Así yo los puedo escuchar, porque lo que me está pasando a mí, no sé lo que les pasa a ustedes, pero me pasa a mí, es que yo todavía lo siento lejos, y esto tendrá que ver con mi experiencia como formadora, que caracterizada claramente por la presencialidad, y cuando me siento lejos siento que no puedo como acompañarlos como uno desearía. Entonces, por ahí, escuchándolos, y después pasaremos al video, así tenemos audio e imagen, pero vamos de a poquito para no abrumar con la tecnología, pero así los puedo escuchar y puedo ver qué están pensando y cómo lo están pensando. No tuve tiempo de fijarme si en la plataforma es posible de subir el audio. Vieron que con la compu se puede, con el celu se puede, pero si vemos que no podemos subirlo a la plataforma, por eso no lo subí como tarea aún, porque quiero primero ver si se puede, porque tampoco les voy a poner una tarea que después no me puedan entregar, ¿sí? Porque eso no está bueno que salte que no se pudo entregar.
Si no, lo manejamos por el WhatsApp, que es más rápido y más fácil para ustedes, ¿sí? Lo que me interesa a mí es que podamos tener un acercamiento desde otro lugar, que yo los pueda escuchar y que les pueda devolver el audio también un poquito, generando un poquito más de cercanía. Esta va a ser la propuesta para la próxima, entonces, tarea, ¿sí? Que vean el video y puedan dar 5 características del posicionamiento didáctico. Ahora, retomemos lo que vimos la vez pasada. ¿Alguien pudo leer el texto de la clase escolar? ¿Alguno? ¿Puede ser? ¿No? Ah. ¿Vieron que no me contesta? Entonces no los escucho. Sufro yo. Yo más o menos, profe. Más o menos. Pero más o menos, ¿por qué? ¿Porque era muy largo o porque era muy...? O sea, sí, yo lo que hago cuando, tipo, si no es de tarea o algo, yo lo leo, pero lo leo por partes para no echarme muchas páginas, muchas tareas y eso. Está Entonces, bien. no sé, obvio. Bien, bien, está bien. Lo leo por partes yo. Está bien. Por ahí ayuda que sepan que tienen el foro de consultas y sigue abierto para acompañarlos en la lectura. Yo prefiero no darles tantos trabajos porque se van a atorar, y vamos a ir tratando de cambiar los formatos de esos trabajos para alivianar, porque sé que no soy la única que les va a dar trabajo, somos todos los que les van a dar trabajos. Y la disponibilidad que uno tiene frente a la máquina no es la misma que en la cursada general, y además el contacto con el otro, porque por ahí ustedes charlan con algún compañero, pero no es lo mismo que estar en la clase e ir sacándote dudas o inquietudes ahí en el momento de la clase o con todos o con la pregunta que al otro le puede surgir. Entonces, prefiero dar pasos más cortos, pero certeros y no tan rápidos y abrumadores, ¿no? Que los pierden el camino. Igual si ustedes se pierden, insisto, díganme. De hecho, por ejemplo, en una de las comisiones de segundo, porque tengo segundo, me pidieron, profe, necesitamos más trabajo porque si no siento que no aprendo. Y estaba buena la lectura que estaban haciendo, entonces era otra cosa que hay que repensar y reconstruir. A ver, si retomamos lo que vimos la última vez, nos encontrábamos acá, dijimos que nos íbamos a... Uy, que no se ve. Ustedes lo ven, ¿no? Nosotros sí, dijimos profe. esto, bien, dijimos que en didáctica y en cualquiera de las ciencias sociales, por supuesto, y esto también lo aclaré en uno de los trabajos que hablaban respecto de la neutralidad. En las ciencias sociales la neutralidad no puede ser posible porque siempre abordamos nuestro objeto de estudio desde un lugar. Lo que tenemos que hacer es poner de manifiesto desde qué lugar estamos abordando las problemáticas, porque eso hace que pongamos en evidencia qué es lo que estamos pensando. Por eso yo les decía la otra vez que nosotros ahora tenemos un posicionamiento, tomamos partido, ¿sí? Tomamos partido de la mano de lo que se llama el paradigma de la complejidad, y esto es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? El paradigma de la complejidad tenía estas cuestiones que vimos la vez pasada, a ver si lo vemos acá, ahí está. El paradigma de la complejidad entiende que las cosas no son una sumatoria de cosas, no es la clase escolar, 2 puntos, alumno más docente, más espacio físico, más recursos. Y eso da la clase escolar. No, el paradigma de la complejidad entiende que la clase escolar
es un sistema abierto, multidimensional, que se mueve, que es dinámico, que se construye en interacción, en donde lo atraviesa el contexto, pero también la clase atraviesa el mismo contexto, donde los límites son borrosos, donde lo incierto, lo que no sé que puede llegar a pasar, también está presente. Este paradigma de la complejidad está hoy en el centro de la escena, no es que la didáctica sola lo tiene, sino que las ciencias sociales en general están paradas hoy dentro del paradigma de la complejidad, entendiendo que todas las cuestiones sociales o las problemáticas sociales son complejas, y como complejas, todas estas características que ustedes ven en la filmina están presentes. Como nos paramos ahí entonces, la complejidad atraviesa la enseñanza. Y para Souto, la didáctica tiene como objeto de estudio el acto pedagógico. Acto pedagógico y enseñanza serían prácticamente lo mismo, ¿sí? Nada más que Souto le va a decir acto pedagógico en términos de objeto formal, lo más abstracto que se puede entender, ¿sí? Alumno, docente, contenido en interacción, en un contexto y en pleno movimiento. ¿Bien? Pero después dijimos, ¿sí?, que tiene un objeto concreto. La concreción de ese acto pedagógico, de ese enseñar, se va a dar en la institución, en este caso escolar, y por eso nos vamos a ocupar de las clases escolares. Entonces, vamos a entender a las clases escolares, que también lo afirmaba, y ahí volvemos sobre el trabajo que ustedes hicieron con Becker Suárez, también lo afirmaba Becker Suárez. Y muchos de ustedes pusieron que para esta autora la clase escolar es el objeto de estudio de la didáctica, entendiéndola como esta concreción del acto pedagógico, como la parte más habitual en la que se concreta el enseñar. ¿Y por qué hablábamos de esto? Porque la enseñanza es acción, es una actividad, se lleva adelante, se concretiza, ¿sí? Hay una acción de intención de transmisión, también hay una mediación. La mediación pedagógica es en relación con el saber, porque lo que yo quiero transmitir es un saber, si no, no tendría intencionalidad. Y hay un sistema de relaciones e interacciones permanentes entre todos los que conforman ese dinamismo, ¿sí? Porque hay personas involucradas, hay sujetos que piensan, docentes, alumnos, que están pensando en relación a la construcción de un saber. Y dice, es una secuencia de decisiones y acciones, porque lo que básicamente se pone en marcha todo el tiempo en ese accionar dinámico y en movimiento, son todas las decisiones que tomamos a la hora de llevar adelante la acción de enseñar. Se me fue. Decíamos hacia el final que la clase escolar era el encuentro, la relación, el tiempo, el espacio. Todas estas características son las que Souto destaca en su texto, y por eso está bueno que lo puedan abordar sabiendo que se van a encontrar con, primero, la explicación del paradigma de la complejidad, segundo, con el posicionamiento de la didáctica en ese paradigma de la complejidad, cómo está entendiendo el objeto de estudio desde el paradigma de la complejidad, y va a caracterizar a las clases escolares desde esta naturaleza. Y lo va a ir abordando, y decíamos el otro día, entendiendo que la didáctica tiene que hacer un análisis multireferenciado. Cuando hablamos de análisis multireferenciado, estamos diciendo que la didáctica necesita, para abordar todo esto que tiene de característica la clase escolar, necesita múltiples referencias teóricas. Ahí entran las otras ciencias, entra la psicología, entra la historia, entra la antropología, entra la sociología,
todas las ciencias. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender el contexto, necesitamos comprender la institución, necesitamos comprender todo lo que acontece en esa clase escolar para que nuestra propuesta sea realmente una propuesta contextualizada, una propuesta de enseñanza que tenga como fin el aprendizaje del otro. ¿Sí? No quiere decir que cuando nosotros lo hagamos esto se dé, sépanlo, no es frustración, sino saber que puede ser que yo ponga en marcha mi propuesta y que el otro no aprenda. Pero sí tenemos que saber que puede ser por múltiples variables y que pueden suceder muchas cosas en esa clase escolar. ¿Sí? Ahora, cuanto más sepamos nosotros la complejidad que nos atraviesa, más vamos a tener herramientas para pensar y tomar las decisiones que son necesarias de tomar, ¿sí? O las que creemos oportunas, ¿sí? También puede ser que la lectura que hagamos de esa complejidad de esa clase no sea tan acertada. Para eso, por ahí hoy está bueno trabajar en equipo. Los docentes, la formación del docente tiene que promover el trabajo en equipo, ¿sí? Para que las lecturas sobre las realidades que nos atraviesan sean realmente compartidas y que no dependan solo de una sola persona. Entonces, nos queda un ratín, nos queda como un minuto. Hagamos lo siguiente, les propongo. Vean la conferencia de Marta Souto, ¿sí? Les voy a poner la consigna, voy a tratar de ver, se las voy a poner como novedad, porque si se las pongo como tarea van a tener que subir una respuesta. Entonces, vean la conferencia, tienen la consigna, saben, 5 características del posicionamiento didáctico de Marta Souto, me mandan audio al grupo, ¿sí? Al grupo de didáctica. ¿Les parece? Y después vemos si se puede subir a la plataforma. Si se puede subir, lo vamos subiendo. Cualquier cosa además... ¿Cómo, profe? Se me cortó un poquito. Digo que la consigna Podría... es ver la conferencia de Souto, destacar 5 características de su posicionamiento didáctico y me mandan el audio explicándome esas 5 características. O me lo mandan a mi WhatsApp. Genial. ¿Sí? Profe, ¿la conferencia que es por Instagram? No, la conferencia